En una operación que puso de manifiesto la sofisticación de las redes internacionales del narcotráfico y la efectividad de la cooperación regional en materia de seguridad, las autoridades mexicanas lograron interceptar una aeronave clandestina procedente de El Salvador que transportaba más de 400 kilogramos de cocaína hacia territorio nacional. El operativo, que se desarrolló el 3 de julio de 2025, representó un ejemplo paradigmático de cómo la inteligencia estratégica y la coordinación interinstitucional pueden neutralizar las operaciones más audaces del crimen organizado transnacional. La operación comenzó a las 13:00 horas del 3 de julio, cuando el Centro Nacional de Vigilancia e Inteligencia para la Seguridad Nacional, conocido como C.ENA.CI, detectó una traza de interés aproximadamente a 200 kilómetros al sur de la frontera mexicana, a la altura de San Salvador, El Salvador. Esta detección no fue producto de la casualidad, sino resultado de un sistema de monitoreo continuo del espacio aéreo que las autoridades mexicanas han venido perfeccionando durante los últimos años como parte de su estrategia integral contra el narcotráfico. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien proporcionó los detalles oficiales de la operación a través de sus redes sociales, explicó que la detección inicial activó inmediatamente los protocolos de respuesta rápida establecidos por las fuerzas de seguridad mexicanas. La aeronave sospechosa había sido identificada como una traza clandestina debido a patrones de vuelo irregulares, ausencia de plan de vuelo registrado y características operativas que coincidían con los perfiles típicos utilizados por organizaciones criminales para el transporte de sustancias ilícitas. La respuesta de las autoridades mexicanas fue inmediata y coordinada. El CENA-PUSPUSI ordenó el despegue urgente de aeronaves de interceptación desde distintas bases aéreas militares estratégicamente ubicadas en el territorio nacional. Esta decisión reflejó no solo la capacidad de respuesta rápida del sistema de defensa aérea mexicano, sino también la preparación logística que permite una reacción efectiva ante este tipo de amenazas transnacionales. La aeronave sospechosa, cuyo origen había sido rastreado hasta las proximidades de San Salvador, mantuvo su rumbo hacia territorio mexicano siguiendo una ruta que las autoridades habían identificado como frecuentemente utilizada por traficantes de drogas. Los pilotos de Mission Bay, la aeronave probablemente conscientes de que habían sido detectados, intentaron evadir la interceptación mediante maniobras evasivas, pero la coordinación entre las diferentes unidades de respuesta mexicanas hizo imposible que lograran escapar del cerco que se había establecido. El destino final de la aeronave clandestina fue una pista aérea no autorizada ubicada en el municipio de Tecomán, en el estado de Colima. Esta ubicación no era casual. Colima se ha convertido en una de las entidades federativas más disputadas por las organizaciones criminales debido a su posición estratégica en las rutas del narcotráfico hacia Estados Unidos y su acceso tanto al Océano Pacífico como a importantes corredores terrestres de distribución. La pista clandestina donde aterrizó la aeronave representaba una inversión considerable por parte de la organización criminal responsable de la operación. Estas instalaciones requieren no solo recursos financieros significativos para su construcción y mantenimiento, sino también corrupción local para garantizar que puedan operar sin interferencia de las autoridades. El hecho de que las fuerzas de seguridad mexicanas hayan logrado rastrear la aeronave hasta este punto específico demuestra la efectividad de los sistemas de inteligencia y la capacidad de seguimiento en tiempo real que han desarrollado. Una vez que la aeronave aterrizó en la pista clandestina, elementos de la Guardia Nacional y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional aplicaron el protocolo de seguridad operativa para la revisión de aeronaves, un procedimiento estandarizado que garantiza tanto la seguridad del personal como la preservación de evidencias para el proceso judicial posterior. Este protocolo refleja años de experiencia en el manejo de este tipo de situaciones y la profesionalización de las fuerzas de seguridad mexicanas en operaciones antinarcóticos. El resultado de la inspección superó las expectativas iniciales de las autoridades. En el interior de la aeronave fueron descubiertos 427.65 kilogramos de cocaína pura, una cantidad que representa un valor de mercado de varios millones de dólares y que habría sido suficiente para abastecer una red de distribución considerable en territorio mexicano y estadounidense. La precisión con la que se documentó el peso de la droga asegurada, hasta los gramos, refleja los estándares forenses que ahora caracterizan las operaciones antinarcóticos mexicanas. Durante la operación fueron detenidas 3 personas de nacionalidad mexicana que se encontraban en el sitio, probablemente como parte del equipo de recepción y logística terrestre de la organización criminal. Estos individuos, según informó García Harfuch, están siendo procesados por diversos delitos federales relacionados con el narcotráfico.
lavado de dinero y delincuencia organizada. Sus detenciones proporcionarán información valiosa para las investigaciones en curso sobre las redes de distribución que operan en la región. La operación adquirió una dimensión diplomática particular cuando el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, hizo referencia al caso en sus propias redes sociales, lo que motivó la respuesta detallada de García Harfuch. Esta interacción pública entre funcionarios de ambos países subrayó la importancia de la cooperación regional en la lucha contra el narcotráfico y la necesidad de mantener canales de comunicación abiertos para abordar eficazmente las amenazas transnacionales. La mención específica del respeto y aprecio hacia el pueblo de El Salvador en la declaración de García Harfuch no fue meramente protocolar, sino que reflejó la delicada naturaleza de las relaciones internacionales cuando se trata de operaciones de seguridad que involucran el territorio o el espacio aéreo de múltiples países. El reconocimiento implícito de que la aeronave había partido de las proximidades de territorio salvadoreño requería un manejo diplomático cuidadoso para evitar tensiones innecesarias. El caso ilustró también la evolución de las tácticas utilizadas por las organizaciones criminales internacionales, que han desarrollado operaciones cada vez más sofisticadas que requieren una coordinación compleja entre diferentes células en múltiples países. La utilización de aeronaves para el transporte de drogas no es nueva, pero la escala y profesionalización de estas operaciones continúa creciendo, lo que exige respuestas igualmente sofisticadas por parte de las autoridades. La efectividad de la operación del 3 de julio se debió en gran medida a las inversiones que México ha realizado en tecnología de vigilancia aérea y sistemas de inteligencia durante los últimos años. El CE.NA.SPUTS, creado como parte de la modernización del aparato de seguridad nacional, ha demostrado su capacidad para detectar y rastrear amenazas aéreas de manera que anteriormente hubiera sido imposible con los recursos disponibles. La capacidad de las autoridades mexicanas para coordinar una respuesta multiinstitucional en tiempo real, involucrando tanto a la Guardia Nacional como a la Secretaría de la Defensa Nacional, reflejó también los avances en la integración operativa que han caracterizado la estrategia de seguridad del actual gobierno. Esta coordinación es particularmente importante en operaciones contra el narcotráfico, donde la ventana de oportunidad para una interceptación exitosa suele ser muy limitada. El aseguramiento de los 427.65 kilogramos de cocaína representó un golpe significativo a la organización criminal responsable, no solo por el valor económico de la droga perdida, sino también por la exposición de una ruta y metodología operativa que probablemente había sido utilizada con éxito en operaciones anteriores. La pérdida de la aeronave, además de la droga, significó también la destrucción de una inversión considerable en equipo especializado. La profesionalización evidente en el manejo de la operación, desde la detección inicial hasta el procesamiento de los detenidos, reflejó los estándares internacionales que México ha adoptado en su lucha contra el narcotráfico. La documentación precisa de los procedimientos seguidos, la preservación de evidencias y la coordinación con autoridades judiciales demuestran un enfoque integral que va más allá de la simple interceptación de drogas. La ubicación de la pista clandestina en Tecomán, Colima, subrayó también los desafíos particulares que enfrenta esta entidad federativa debido a su posición geográfica estratégica. El estado de Colima, pese a ser uno de los más pequeños del país, se ha convertido en un punto focal para las actividades del narcotráfico debido a su puerto de Manzanillo y su proximidad a importantes centros de producción y distribución de drogas. Las implicaciones de seguridad nacional de operaciones como esta van más allá del simple aseguramiento de drogas. Cada aeronave clandestina que logra penetrar el espacio aéreo nacional sin autorización representa una vulnerabilidad potencial que podría ser explotada no solo por narcotraficantes, sino también por otros actores que representen amenazas a la seguridad nacional. Por ello, la efectividad demostrada en esta interceptación tiene valor tanto operativo como disuasorio. La cooperación implícita con las autoridades salvadoreñas, evidenciada en el intercambio público de información entre funcionarios de ambos países, ilustró también el reconocimiento mutuo de que las amenazas del narcotráfico requieren respuestas coordinadas que trasciendan las fronteras nacionales. Sin embargo, esta cooperación debe equilibrar las necesidades operativas con las sensibilidades diplomáticas y soberanas de cada país. El timing de la operación, desarrollada en pleno día y con amplia documentación gráfica posterior, sugirió también una estrategia comunicacional destinada a enviar mensajes claros tanto a las organizaciones criminales como a la opinión pública. La demostración de capacidades de interceptación y respuesta rápida funciona como elemento disuasorio para futuras operaciones similares.
La investigación posterior al aseguramiento probablemente revelará información adicional sobre las conexiones de esta operación con redes más amplias de tráfico de drogas que operan en la región. Los 3 detenidos mexicanos, así como el análisis forense de la aeronave y su carga, proporcionarán pistas sobre las rutas de suministro, los métodos de financiamiento y las conexiones logísticas de la organización responsable. La sofisticación de la operación criminal interceptada, que involucró recursos aéreos, infraestructura terrestre clandestina y personal especializado en múltiples países, reflejó también la evolución del narcotráfico hacia formas cada vez más complejas de organización transnacional. Estas organizaciones operan con niveles de profesionalización y recursos que rivalizan con muchas empresas legítimas, lo que exige respuestas gubernamentales igualmente sofisticadas. El éxito de la Operación del 3 de julio demostró que las inversiones mexicanas en tecnología de vigilancia, entrenamiento de personal y coordinación interinstitucional están dando resultados tangibles en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, también subrayó la necesidad de mantener y ampliar estos esfuerzos, dado que las organizaciones criminales continúan adaptando sus tácticas y metodologías. La transparencia con la que las autoridades mexicanas manejaron la información sobre esta operación, proporcionando detalles específicos sobre procedimientos, resultados y coordinación internacional, reflejó también un enfoque de comunicación pública que busca generar confianza en las capacidades del Estado mexicano para enfrentar las amenazas del crimen organizado. En el contexto más amplio de la lucha contra el narcotráfico en América Latina, esta operación representó un ejemplo de las mejores prácticas que pueden ser replicadas y adaptadas por otros países de la región que enfrentan desafíos similares. La combinación de tecnología avanzada, coordinación interinstitucional y cooperación internacional demostrada en este caso ofrece un modelo para futuras operaciones antinarcóticos. La operación del 3 de julio de 2025 quedará registrada como un ejemplo paradigmático de cómo la modernización de las capacidades de seguridad nacional, combinada con una estrategia integral y coordinada, puede lograr resultados significativos en la lucha contra las amenazas transnacionales que representa el narcotráfico organizado en el siglo XXI.